Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este panel, Conflictividades en territorio de comunidades indígenas, conflictos con terceros, Estado y o empresas. Es un conversatorio, un panel que hemos organizado entre varios colegas, ¿no?, de distintos países, y sabemos que en este momento estamos con personas interesadas en este tema de distintos países de la región. Bueno, me presento. En primer lugar, yo soy Rosa María Olave, soy de Chile, Santiago de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado, y en cuyo lugar me toca trabajar en un programa de mediación y resolución de conflictos. Voy a tener la tarea junto a Úrsula Roldán de acompañar este panel, y vamos a facilitar la conversación entre nuestros y nuestras invitadas. Úrsula Roldán Andrade es doctora en Geografía, actual directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, universidad jesuita, igual que en la cual trabajo yo. Ha trabajado con el movimiento campesino en su lucha por el acceso a la tierra y otros movimientos ciudadanos en la actualidad. Desde el 2016 trabaja en investigación e incidencia en temas de migración. Nuestro primer invitado a este panel es Fernando Pairicán, de Chile. Él es historiador y doctor en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, es también académico de esta misma casa de estudio y además dirige la colección de pensamiento mapuche contemporáneo de Pehuen Editores. Es autor de varios libros, entre esos del libro Malón, la rebelión del movimiento mapuche entre el año 1990 y el 2013, y autor de la biografía de Matías Catrileo, un joven mapuche asesinado por las fuerzas policiales en el año 2008. Eh, Úrsula nos va a presentar a nuestros otros invitados. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Rosa María. Para mí es mucho gusto presentarles a Lucía Inés Chiló. Queen, ella es abogada maya quiché, ¿verdad?, de uno de los pueblos más importantes en Guatemala. Tiene un posgrado en Derecho Constitucional, Penal y Ambiental, y ha trabajado por más de 10 años en la defensa y promoción de derechos colectivos de los pueblos indígenas a través de acciones legales y capacitación a operadores de justicia. Más adelante vamos a presentar a Abelino Chup porque creo que está teniendo algunas dificultades para poder ingresar, pero será de mucho gusto poder escuchar ahora a Lucía con respecto a que ella nos profundice más sobre su historia personal, ¿verdad? Me llama la atención que es una chica bastante joven que ya adquirió bastantes conocimientos en el tema del derecho, pero especialmente nos llama la atención cómo ella se ha involucrado en esta conflictividad en los territorios, no solamente que afecta al pueblo quiché, sino a muchos otros pueblos indígenas en Guatemala, donde pues la conflictividad desde el tema agrario hasta nuevos proyectos que nosotros denominamos extractivos tienen una afectación seria en sus territorios. Entonces, si nos quieres en esta primera etapa profundizar sobre tu historia personal y cómo es que tú te involucras en esta defensa desde tu formación jurídica. Bienvenida. Gracias. Quiero verificar si me escuchan. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, es que creo que hemos tenido un problema tecnológico aquí y un ruido muy fuerte allá afuera. Están construyendo en la colonia, entonces me van a disculpar si no me escuchan muy bien. Primero que nada, buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo, escuchando. En primer lugar, agradecerles también por la invitación de poder compartir algunas experiencias desde Guatemala en este caso.
Pues para comentarles en relación con la pregunta que me hacía la doctora Úrsula, pues yo soy una mujer abogada maya quiché, originaria de Chichicastenango, del norte de Guatemala. Pues crecí en el área urbana, aunque la mayoría de mi familia pues es de comunidades del municipio. En este caso, ambas familias paternas y maternas mías son mayas quichés del municipio de Chichicastenango, ¿verdad? Hay muchas personas que pues tienen otros encuentros, pero en el caso mío es como bien específico de ahí del municipio. Quiero comentarles que, por ejemplo, desde muy pequeña me trasladé a la ciudad capital. Yo actualmente vivo acá y fue principalmente la motivación de mi papá de querer que sus hijos y sus hijas pudieran estudiar, ¿verdad? Y lamentablemente, pues desde que yo me vine a la ciudad capital no han cambiado muchas condiciones y muchas situaciones, y para él era importante que tuviéramos una educación fuera del municipio. Y también siempre trayéndome esa disyuntiva de decir, bueno, ¿cómo va a reaccionar ella en la ciudad? Yo creo que ahí también jugó un papel muy importante mi mamá para el tema de mantener mi identidad. Úrsula sabrá muy bien el tema del racismo y de la discriminación que se da en nuestro país, ¿verdad? Y muchos otros lugares. Entonces, tener que enfrentar esa situación, por ejemplo, con el tema de la indumentaria, con el tema del idioma. Entonces, me pareció muy importante la contribución de mi papá y de mi mamá en este tema, porque por un lado tenía la situación y la influencia de mi papá de querer decirme, bueno, hay que estudiar, hay que como superarse y tal vez hasta dejar un poco el idioma, ¿verdad? Pero por el otro lado, la fuerza de mi mamá de decirme, no, la identidad se tiene que mantener. Yo creo que pues ese aporte de ambos ha contribuido que al final de cuentas, nosotros somos 5 hermanos y hermanas, son 3 hermanos y nosotras 2 que somos hermanas, y todos tienen un grado universitario, y que el trabajo que hacen está vinculado con el tema de la protección de la tierra, del territorio, la memoria histórica. Tengo un hermano que, por ejemplo, es ingeniero agrónomo y trabaja con el rescate de las semillas criollas y nativas. Un trabajo que se ha fortalecido a lo largo de los años, el tema de la soberanía alimentaria también, mientras que mi hermana trabaja con el tema de la recuperación y la identidad de personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, en conjunto, creo que somos una familia que está en el apoyo, en la búsqueda del fortalecimiento de los derechos humanos en general, pero particularmente los derechos de los pueblos indígenas, tanto el tema de la identidad personal, pero también el tema colectivo. Eso es lo que les puedo comentar un poquito para iniciar. Muchas gracias, Lucía. Muy interesante toda tu historia personal, como resume precisamente la problemática de los pueblos en Guatemala, ¿verdad? La discriminación, los derechos humanos que se han sido violados desde la guerra y antes. Y bueno, y ese ímpetu por mantener tu identidad. Gracias, Lucía. Ahora, Fernando, ¿qué nos dices con respecto a tu historia personal? ¿Qué es lo que te ha motivado a lo que ahora pues nos muestras en tu vida académica y también me imagino de compromiso con el pueblo de allá de Chile? Mari Upeñipulamien. Hola a todos y a todas los que están escuchando. Primero, me siento muy honrado de la invitación. Segundo, de compartir con ustedes, con personas de distintos pueblos y en específico con Lucía y Avelino. Y agradezco a Rosa que me haya invitado, ¿no?
La historia del caso mapuche me parece que no difiere sustancialmente de la que han vivido otros miembros de los pueblos originarios en América Latina. Eh, por lo menos cuando yo escribí Malón, que es el primer libro que da cuenta de la historia de la coordinadora Arauco Mayeco, la organización más radical en el escenario político mapuche hoy, y que hace 3 días está además en la prensa por algunos hechos que han sucedido acá. Varios de sus militantes, cuando yo lo entrevistaba, me señalaban que el racismo en la escuela, el racismo en los trabajos, habían sido cosas que a ellos lo habían llevado a tomar la decisión de militar en una organización propiamente mapuche. Ellos hacían esa distinción entre el mundo de la izquierda y organizaciones propiamente mapuches, ¿no? Entonces, para ellos, ingresar y formar parte de organizaciones propiamente mapuches fue algo que empezaron a dilucidar en la década de los 90, con el contexto, como ustedes saben, de la emergencia indígena o la gran revuelta indígena en América Latina. En mi caso, para unirlo a las preguntas que señalaron, no difiere sustancialmente de eso, ¿no? Racismo, si ustedes se dan cuenta, mi fonotipo no es justamente indígena como se podría observar, porque normalmente está el racismo hacia el indígena por su color de piel, por sus facciones étnicas, ¿no? Acá en Chile el racismo, hay distintos tipos de racismo. Y en el caso mío era por mi apellido paterno, en el cual sí pertenece al pueblo mapuche, y el racismo se denotaba en ese ámbito por ser miembro de un pueblo originario. No era en este caso por tener los rasgos, sino era por tener el apellido mapuche. Y ahí sí se daba en la escuela y también profesores. Yo también tuve actos de racismo de profesores, a tal punto que siempre me acuerdo de uno, ¿no? Y cada vez que me preguntan lo digo porque creo que es justo decir hoy día que el profesor Galdame de música del Colegio Grenoble en la básica hacía actos de racismo sobre uno de los estudiantes por ser mapuche. Entonces uno no olvida las huellas del racismo, ¿no? Y te van formando y te van marcando, pero eso, eso fue generando a la vez una conciencia étnica, una conciencia militante, en el caso del pueblo mapuche, de ser parte de este proceso, de escribir a favor del pueblo mapuche, hacer historia mapuche, y hoy día sentirme también parte de algunos de los equipos de trabajo de las y los constituyentes mapuches para modificar las estructuras de colonización también que perpetúan la discriminación en el Estado chileno. Eso puedo señalar un poco. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Lucía, por compartir una parte de su historia y que tiene, como dice Fernando, aspectos comunes, ¿no? En relación a el racismo, el clasismo. Y bueno, como ustedes saben, en Chile estamos viviendo un proceso histórico, inédito, muy significativo, que abre esperanza, expectativa. Y justamente ayer yo escuchaba a la presidenta de la Convención Constitucional, que también como un hito histórico es una mujer mapuche, una académica, y ella decía en el plenario de la Convención que es una persona que ha vivido en carne propia el clasismo, el racismo, el machismo, la violencia política. Entonces, hay, como decía muy bien Fernando, temas compartidos. Ahora, esto sin duda ha estado en las historias personales y colectivas de ustedes en medio de conflictos y tensiones históricas, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos que ustedes pudieran abordar en esta segunda ronda es cómo están viviendo las conflictividades sus comunidades, en las comunidades, y cómo se manifiesta o cómo se ha ido manifestando la respuesta de actores externos, como por ejemplo las empresas, la respuesta del propio Estado, y qué estrategias utilizan
ante esta conflictividad, tanto el Estado como las empresas y otros actores. Lucía, si quisieras poder compartir algunas ideas respecto de esto. Lucía, parece que le pasó algo con su señal, ¿no? Fernando. Sí, entonces seguimos con Fernando. Fernando. Sí, un poco, si me podrías volver porque como sentí que la consulta era hacia Lucía. Sí, no, está bien. No, que lo que planteaba era que cómo se han vivido y cómo se están viviendo las conflictividades en los distintos territorios con presencia de comunidades indígenas. ¿Y qué pasa con las respuestas del Estado, de las empresas frente a esta conflictividad? En el caso del Wallmapu hay dos dimensiones. Una es que bajo los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, en específico bajo el gobierno de Ricardo Lagos del Partido Socialista, comienza a desarrollarse una política que se denomina de criminalización a la protesta. Hay dos conceptos que el movimiento va a ir formando, uno el de criminalización y el otro el de militarización, que está más vinculado tal vez con la policitización, ¿no? O como lo llaman en algunos estudios anglosajones, de la security, ¿no? La policía de la seguridad, ¿no? Y en estricto rigor, sí, yo creo que desde el 2001 el movimiento mapuche, en específico los militantes de la Coordinadora Arauco Mayeca, logran darle un concepto a esto bajo el concepto de la militarización del Wallmapu, que se desarrolla con esta política de seguridad que los gobiernos socialistas comienzan a desarrollar en forma de detener el ascenso del movimiento mapuche, respondiendo a su vez o tratar de responder a las presiones de los grupos forestales, que es el gran grupo, uno de los principales grupos económicos en Chile, y una del tercer producto en importancia que genera una economía para Chile, ¿no? Diría que incluso hasta el segundo, está el cobre, por supuesto, que es el principal recurso que Chile exporta, pero el otro recurso es las plantaciones forestales. Y en ese ámbito el pueblo mapuche comienza a observar, y yo creo que es un poco justo ese análisis que hacen los hermanos cuando yo lo entrevistaba. Decía, nosotros vemos salir estos pinos que enriquecen a la familia allá en Santiago, y acá dejan pobreza, ¿no? No dejan trabajo, la forestal seca las napas subterráneas, y por tanto comienza a desarrollarse este concepto de la desposesión neoliberal, ¿no? Donde no es solamente ya el producto económico que se extrae, sino que se extrae el agua, se extraen las fuerzas de trabajo, y eso va empobreciendo esos territorios. Y por lo tanto, desde ahí surge una reflexión de parte del movimiento mapuche que va a dar cuenta de que la resistencia mapuche es anticapitalista, luego antineoliberal, y al incorporar el antineoliberalismo desarrolla que la idea que es una contrafuerza a eso es volver como respuesta un poder comunitario, que es la reconstrucción de los antiguos territorios mapuches para poder construir un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de ciudadanía, ¿no? Que es el mapuche como sujeto de derecho. Eso podría plantear en torno a la consulta que tú me planteas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Yo no sé si Úrsula, Lucía está por ahí o está teniendo problemas de conexión. Sí, yo le pediría a Fernando que nos verifique si está Abelino, si nos escucha Abelino o Lucía. Mientras Abelino, tanto, ¿nos escuchas? podemos seguir con Fernando. Sí, Fernando, le pediríamos,
¿sí? Mientras tanto, bueno, hay una historia, como tú muy bien dices, de ascenso, ¿cierto?, de el movimiento mapuche en los últimos años en Chile. Y frente a eso, el Estado ha tenido una serie de iniciativas, eh, y una de esas iniciativas ha tenido que ver con propuestas de mesas de diálogo en los distintos gobiernos. Eh, ¿Cómo ves tú, pensando que este es un congreso de mediación y resolución de conflictos, ¿no? ¿Cómo has visto tú, cómo ha visto el mundo mapuche estas iniciativas que han convocado los distintos gobiernos en los últimos 20 años o más? Yo creo que en 1989, cuando Patricio Aylwin se reúne en Imperial con algunos miembros del pueblo mapuche para suscribir lo que va a ser su compromiso, que es la ley indígena de 1993, fue un acto de buena fe, que se intentó desarrollar una política integral, siento yo, en base a que tocara temas económicos, educacionales y el fomento de la identidad mapuche. Creo que esa ley va a marcar un punto de inicio, y que yo creo que en estricto rigor la politización de la identidad mapuche que hoy día vemos, o la politización del resto de las naciones originarias que estamos observando, es el resultado positivo de esa normativa de afirmación identitaria. Creo que el punto que va a tener crisis el Estado, pero eso yo creo que está muy acorde con la transición democrática, con las dificultades que tiene la transición, porque es importante recordar que la dictadura chilena es una dictadura de carácter popular, ¿no?, que tiene por lo menos un 45% de apoyo en el plebiscito. En estricto rigor es una dictadura que casi la mitad de los chilenos la votó a favor, ¿no? Independiente que no haya logrado vencer, y que la arquitectura de la dictadura se mantiene por lo menos hasta 1998, y que pienso que la escritura de esta nueva constitución viene a poner recién fin a una de las arquitecturas que dejó la dictadura militar, que va a ser su constitución. Entonces, Chile es un país muy lento de transformación, a diferencia tal vez de otros países latinoamericanos que aceleran más rápido porque tienen otras fuerzas políticas y son mucho más activos. En ese sentido, en esa transición democrática, la ley indígena del 93 va a permitir una afirmación identitaria del pueblo mapuche, pero no permite avanzar sobre los derechos colectivos, y ahí donde creo que es el punto de mayor crisis de esta política, en que al tener la derecha un mayoritario también en el Parlamento, de alguna manera por los senadores vitalicios que la dictadura dejó, y también un apoyo popular que tiene la dictadura de personas que piensan de forma muy racista originaria, finalmente empezó a suceder que los cambios fueron muy lentos, y terminó creando principalmente una normativa de carácter indigenista, donde el convenio 169 de la OIT no se ratifica hasta el año 2006, donde la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios no se ha llevado a la práctica en ningún sentido, y por tanto comienza a gestarse un movimiento paralelo, siento yo, un movimiento por mayores derechos que está fuera del Estado, y que va a hacer uso y ejercicio tanto de la violencia política como instrumento para protestar ante esa ausencia de derechos, pero también va a empezar a construir de alguna manera un nuevo tipo de ciudadanía desde abajo, en torno al concepto de autonomía y autodeterminación, que va a tener una repercusión en la intelectualidad indígena, que yo creo que es donde uno puede observarlo de alguna manera, ese resultado, y también va a tener resultados en la lucha por avanzar en las recuperaciones de tierras que ha llevado al Estado a tener que negociar devoluciones de tierras de manera gradual, a producto de no haber llegado a un acuerdo y una negociación cuando tal vez eran los momentos políticos de hacerlo. Y como lo han hecho, hoy día tenemos dos tipos de movimientos autonomistas: un movimiento que está hoy día escribiendo y es parte de la nueva constitución y luchando por
de dejar establecido tal vez que Chile sea un Estado plurinacional. Esa es una de las propuestas. Y otro movimiento mapuche que está por fuera de la institucionalidad, que no cree en la institucionalidad y que avanza hacia una autodeterminación de facto en torno al concepto del control territorial, ¿no? Y ambas me parece que se complementan, discrepan unas y otras, creo yo, pero ambas sí están formando un nuevo tipo de ciudadanía y han sido muy importantes en la creación de conciencia sobre los derechos colectivos que los pueblos originarios tienen en Chile, ¿no? Eso podía sostener un poco. Muchas Sí, gracias, y Fernando. ay, perdón. Sí, solo comentar, Úrsula, que eso fue muy evidente lo que plantea Fernando a propósito de una conciencia en la ciudadanía de lo que sucedió en el estallido, a partir del estallido social en Chile, y que hoy día tengamos una presidenta mapuche en la Convención Constitucional tiene que ver con eso mismo, ¿no? Bueno, Claro, Úrsula. creo que Chile nos lleva un camino recorrido bastante extenso en relación a los procesos en Guatemala, pero bueno, qué suerte que Lucía logró nuevamente ingresar, estar con nosotros. Lucía, quisiéramos que nos explicaras, tú has llevado varios casos sobre la conflictividad de los pueblos indígenas, entendemos que de varios pueblos que están precisamente luchando porque se respete su territorio, su patrimonio natural. Si quieres contarnos un poco cuáles son esos procesos, cómo están viviendo la conflictividad las poblaciones a las que tú defiendes y cómo es esto de cómo es la intervención de los actores, ¿verdad? Tanto del Estado como de las empresas en estos procesos que tú has acompañado. Gracias. Bueno, qué bueno que pude regresar. Ni cuenta me había dado que ya no estaba con ustedes. Muchas disculpas porque la tecnología hoy sí me ha fallado. Bueno, el tema es que, como les hablaba o si pudieron escuchar aún lo que les hablaba de los distintos escenarios y esas reacciones que tiene la institucionalidad o las empresas cuando las personas ejercen sus derechos, ¿verdad? Un tema, evidentemente, que también es un patrón sistemático y generalizado en Latinoamérica, en la criminalización de los defensores del territorio y de los derechos humanos en general. Y yo he estado involucrada en varios procesos, en procesos penales, en donde para acallar ese movimiento de resistencia se denuncia a los líderes comunitarios de delitos muy, muy graves, utilizando legislación que ha sido creada para combatir delincuencia organizada, ¿verdad? Y entonces hay representantes del Ministerio Público que inclusive se han atrevido a calificar a las comunidades solo por el hecho de ser comunidades organizadas como estructuras criminales. Entonces, y en ese sentido se señala que actúan como una organización ilícita criminal y a sus líderes como los autores intelectuales de esas organizaciones, ¿verdad? Y ahí vemos, por ejemplo, una participación muy activa de las empresas que se constituyen con esa figura que decimos en los procesos penales como querellantes adhesivas, que ayudan supuestamente al Ministerio Público a hacer la investigación, pero que al final se convierten ellos en los investigadores principales, porque inclusive presentan informes de inteligencia de quiénes son los líderes, cuál es el papel que juegan o que tienen, el rol que tienen en las comunidades, y eso entonces permite justamente señalar y procesar a las personas más visibles de las organizaciones, ¿verdad? Y la ventaja o lo interesante en este caso es que muchos de estos procesos se ha logrado evidenciar que son acusaciones falsas. Una cuestión evidente es el caso del maestro Avelino Chu, ¿verdad? En donde se estableció justamente su inocencia, y así muchos otros casos más. Pero hay que tomar en cuenta que sí, las empresas ahí contribuyen de manera fuerte para facilitar esa persecución penal. Y sobre todo que cuando se da en los ámbitos locales es mucho más fuerte, porque
hay un tema de tráfico de influencias, de compadrazgo entre abogados, entre agentes del Ministerio Público, de los juzgados, y cuando se llevan casos de manera local es mucho más complicado que llevarlos fuera del contexto donde se dan los supuestos conflictos cuando se trata de la criminalización de defensores. Y por el otro lado, como les comentaba, otro mecanismo como de resistencia o de fortalecer esos derechos, como lo comentaba el compañero Mapuche, escuchabas el tema de la recuperación de los territorios, ¿verdad? Y ahí ha sido muy interesante ver la reconstrucción de la memoria histórica, de cómo es que los abuelos y las abuelas llegaron a ocupar los lugares en donde están asentadas las comunidades, inclusive los esfuerzos que hicieron para adquirir títulos coloniales, por ejemplo, que ahora el Estado ha despojado. Entonces se hace una recuperación de la tierra en sí, pero también de la identidad, también de la organización comunitaria y, como les repito, también de las autoridades indígenas, que han jugado un rol muy importante en la representación y en hablar y en ir a exponer a los jueces, pues qué es el territorio para las comunidades, qué significa el territorio para las personas que viven actualmente ahí, pero sobre todo el tema de las generaciones que vienen atrás, las generaciones futuras. Entonces me parece muy interesante que actualmente pues hay un convencimiento de las autoridades de ir y exponerle a los jueces, inclusive en el propio idioma, todas estas formas de organización y sobre todo lo que significa el territorio para las comunidades. Uh-huh. ¿Ves ahí explicar un poco? Seguramente que ustedes como pueblos indígenas han vivido varias etapas, ¿verdad? Porque primero, bueno, a mí me tocó acompañar bastante lo que es la lucha por la tierra, ¿verdad? Pero la tierra en términos más productivos, más de acceso en aquellas, sobre todo en la zona costera, ¿verdad? Donde la gente necesitaba trabajo, producir para comer, etcétera. Pero ahora, creo que se vive otra etapa, ¿verdad? Que es más bien los territorios donde ocupan históricamente las poblaciones indígenas. Y ahí es donde entiendo que hay otro momento que ustedes le están llamando de recuperación del territorio, de tierras comunitarias también en muchas ocasiones, y que estas pues no están reconocidas, sino que hay ahí unos vacíos de legislación muy fuertes cuando se hace la reforma liberal en el caso guatemalteco. Y entonces los pueblos indígenas, aunque habitan esos territorios, no tienen una legislación específica y es parte, creo yo, de la lucha, pero hay otra etapa que yo no sé si también tú llevas esto, que son, digamos, cuando se dan las ocupaciones de territorios por los proyectos extractivos, bien sea minería, que lo vivió muy fuertemente en la zona occidental del país, en San Marcos, minería a cielo abierto de metales. Y bueno, ahora también vivimos una conflictividad por hidroeléctricas, donde Avelino es un defensor de esa región quechí, ¿verdad? Donde se están implementando varias hidroeléctricas. Y bueno, a partir del 2005 se empieza a aplicar el mecanismo de consultas comunitarias, ¿verdad? Que también es otro de los mecanismos de defensa de los pueblos. Si pudieras profundizar un poquito en esos temas, ¿verdad? Las diferentes etapas de defensa del territorio y defensa del patrimonio natural y qué significa esto de las consultas comunitarias y esa lucha por esto que las empresas no afecten sus derechos al territorio y a los bienes naturales. Sí, en el caso de las consultas, por ejemplo, han habido distintas formas en que las comunidades han hecho escuchar su voz y su decisión. En Guatemala, yo divido el tema de las consultas por lo menos en tres, ¿verdad? El tema de la consulta previa, que está contenido en el convenio 169 y que es una obligación del Estado llevarla a cabo. Las consultas comunitarias, que como les decía anteriormente, son el reflejo del ejercicio de la libre determinación y de las decisiones que se toman día a día en las comunidades, ¿verdad? Estas consultas se llevan a cabo en las asambleas comunitarias y prácticamente todo se consulta.
Y el tema de las consultas municipales, que ha sido otra herramienta muy importante porque regidas en el Código Municipal y el garante de llevarlas a cabo es el Consejo Municipal. Y allí pues hay un mecanismo muy particular porque si se llegan a ciertos porcentajes, la decisión es vinculante y el Consejo lo tiene que cumplir, y también ahí ese mecanismo ha sido utilizado por las comunidades para la defensa del territorio. Y cada uno tiene efectos diferentes, ¿verdad? Dependiendo de, por ejemplo, en el ámbito municipal, pues tiene la limitación de que únicamente se va a aplicar en ese territorio. En la consulta previa prácticamente no se ha llevado ninguna a cabo, solo el proceso vinculado con el proyecto OSHEC, que justamente se refiere a un tema de hidroeléctrica, en donde las comunidades denunciaron la violación del derecho a la consulta previa y la Corte de Constitucionalidad estableció que había una violación que se debería llevar a cabo, y el Ministerio de Energía y Minas la realizó, pero sin cumplir con los principios básicos, que tomara en cuenta a todas las comunidades afectadas, que se tomara en cuenta los parámetros culturales, etc. Pero podemos continuar, Úrsula, con Fernando. Y estaba Sí, claro. pensando, Fernando, en una entrevista tuya del año pasado donde planteabas que uno de los factores para entender el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado tiene que ver con el incumplimiento de la palabra. Si pudieras un poco desarrollar esa idea, y que tiene mucho que ver también con el valor que la palabra tiene para el mundo mapuche. Sí. Yo tengo un ídolo, por llamarlo, no sé cómo se decía en Guatemala, se entenderá de la misma manera que acá, ¿no? Como un referente. Referente, sí. Y es un líder mapuche del siglo XIX que se llama Mañil Bueno, que es el que trabajé los últimos 5 años de investigación para hacer su biografía, ¿no? Que es el libro Toqui, Guerra y Tradición, que es mi tercer libro. Y una de las cosas que siempre me gustaron de este dirigente mapuche del siglo XIX, es que en algún momento él le envía una carta al presidente de Chile, Manuel Montt, y le dice que cumpla la palabra, ¿no? Y de esa manera empecé a sentir que el concepto de la palabra, ese tratado no escrito que tal vez el liberalismo desarrolló con la Revolución Francesa, ¿no? Que por supuesto tiene un poco de raíces más previas, ¿no? Pero esta idea del contrato, la firma, el tener que de alguna manera dejar por establecido a través de un timbre que se va a hacer, me parece que recordaba un poco la oralidad en que los pueblos originarios sí cumple un rol, y de alguna manera sí es pertinente tal vez recuperarlo como una práctica en la cual yo, a partir de mi compromiso oral, cumplo lo que voy a dar cuenta, ¿no? Entonces, creo que uno de los aspectos que han hecho crisis en las relaciones interculturales en Chile, bueno, primero que no han habido relaciones interculturales, pero digamos que lo que ha mancillado alguna posibilidad de poder desarrollar esas relaciones interculturales es justamente que lo que plantean tanto mujeres y hombres mapuches más antiguos, no nuestra generación, los que nos predecieron antes, era que o la patrona, la jefa de hogar que contrataba a una mujer mapuche como sirvienta, no le cumplía la palabra, porque no le daba los permisos para que pudiera salir, no le pagaba los sueldos, no le permitía de alguna manera poder desarrollarse. Entonces se generaba, y me hace mucho sentido lo que el Aura Cumes plantea para el caso de las mujeres allá maya, hace mucho sentido esa concepción para un poco de cómo fue la situación, y sigue siendo la situación de nuestras madres o nuestras abuelas mapuche. En el caso de los hombres,
tenían trabajos racializados, ¿no? El hombre mapuche era el ayudante de un negocio, era el que transportaba los alimentos, pero era muy difícil poder tener profesionales. Para los hombres me hace más sentido las concepciones que los bolivianos han desarrollado, sobre todo Fausto Reinaga, para explicar esta noción de las dos Bolivias, ¿no? Y creo que en ambas nociones, sí, creo que hay una tercera, que es la que yo trato de observar, que Chile, al ser una visión más norteamericana de país, de un capitalismo más norteamericano, hay racismo, hay un racismo menos, menos explícito, un racismo sutil. Y ese racismo sutil yo sí lo asocio al multiculturalismo, donde observo que el indígena puede estudiar, puede trabajar, puede ser un muy buen funcionario, pero las posibilidades de poder escalar laboralmente o ascender laboralmente no son posibles, ¿no? Entonces nos encontramos que no hay hasta el día de hoy directores o jefes de carrera, por decirlo de alguna manera, presidentes de empresarios indígenas, de alguna manera en el mundo, en las mismas competencias con el mundo no indígena, las posibilidades que un indígena pueda tener un rol o pueda cumplir una dirección es muy difícil, ¿no? Y tal vez creo, y no porque no tenga las capacidades, sino porque hay un racismo sutil, siento yo, de parte de las personas no indígenas. Y creo que Elisa Loncón, cuando logra ser presidenta, que fue gracias primero a la crisis política que tiene el país, a la división que hay en el seno también de la izquierda y también las alianzas mapuche, porque creo que esto fue algo que el pueblo mapuche que está por esta vía política, que empezó a trabajar esta idea de los escaños reservados, fue algo que a los chilenos no les nació de su corazón, no nació de la izquierda chilena, no nació de la derecha chilena, nació porque los dirigentes mapuches del sur, disculpen que me extienda un poquito, pero los dirigentes mapuches del Gualmapu llegaron cuando empezó el estallido social y dijeron, aquí se va a empezar a escribir una nueva constitución y los indígenas no podemos quedar fuera los mapuches y por tanto nos vamos a meter con una propuesta que va a ser escaños reservados, vamos a tirar este planteamiento y vamos a empezar a hacer las alianzas para poder lograrlo. Y ahí jugó el rol político en el Parlamento, Francisco Huenchumilla u otros y también personas, por supuesto, cercanas a las personas, a la izquierda chilena que están en el Parlamento, estoy pensando en el senador Latorre de Revolución Democrática, y lograron llegar de alguna manera a los escaños reservados. Una vez que se logró los escaños reservados, los sectores señalaban de que tenía que ser uno por pueblo. Entonces ahí se planteó que, bueno, que demográficamente hay pueblos que son mayores y otros no, y por tanto tenía que de alguna manera desarrollarse escaños según la cantidad demográfica, y luego los hermanos de Aquita señalaron la idea de la dualidad, porque también hay un debate de género hoy día dentro de las naciones originarias, y dijeron, bueno, nosotros somos hombre y mujer, y por tanto los escaños reservados tienen que ser duales, y por tanto que nos lleguen a la convención tienen que estar en igualdad de condiciones de género también. Y cuando se hizo la elección, triunfaron más mujeres mapuches, en este caso, y eso afectó a las mismas, en este caso tuvieron que subir hombres, pero en estricto rigor lo que estamos observando es lo que es un nuevo tipo de ciudadanía que está en camino, ¿no? Y que ha sido el movimiento indígena y el movimiento mapuche el que ha logrado de alguna manera resquebrajar ese orden y que hoy día ha permitido poder entrar a ser parte de la redacción de esa constitución y que incluso llegar a la presidencia de esta primera etapa con la Lamien Elisa Loncón, que tiene una trayectoria en el movimiento mapuche y es una defensora es hablante de Mapuzungún. Ella, bueno, es hablante, ella habla inglés, español y mapuche. Yo lo digo porque nos han dicho de qué sirve el Mapuzungún. Entonces yo he dicho, mira, la presidenta de la constituyente habla 3 idiomas, habla mapuche, habla Mapuzungún, castellano. Ya hoy día es la cuarta autoridad más importante del país, entonces los idiomas indígenas sí sirven y no son de alguna manera contradictorios con el inglés o con otros idiomas del primer mundo como se plantea, sino que son complementarios, ¿no? En algún sentido. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante todo lo que nos comparte, este análisis
más político también, ¿no? De lo que está sucediendo con el movimiento y los actores del mundo mapuche. Úrsula. Lucía, nos quedamos a medias de tu intervención. Nos explicabas los diferentes momentos de la consulta según el convenio 169 y luego de la consulta municipal. Y quizás para ir redondeando ahí, ¿verdad? Sobre, bueno, entonces estas consultas finalmente no están siendo válidas por parte del Estado. Ustedes siguen en esa defensa legal y además hay otro tipo de defensa de tipo político, tomando en cuenta también la experiencia chilena, ¿no? De, bueno, se está planteando la posibilidad entonces de un reconocimiento más amplio en una propuesta de nuevo Estado. Sí, Adelante, por lo Lucía, menos otros hay 5 minutos. Sí. Gracias. Sí, por lo menos se ha venido construyendo desde organizaciones de las propias comunidades algunas agendas políticas para poder ver esta transformación del Estado. Recientemente hay una propuesta muy interesante del Consejo de Pueblos de Occidente que se llama pues la reconstrucción de la construcción de un Estado plurinacional y que aborda varios aspectos, ¿verdad? Habla mucho del tema de la justicia plurinacional. Justamente me estaba recordando de lo que manifestaba el compañero acerca del límite que hay para que las personas profesionales indígenas puedan llegar a puestos de decisión. Pues estas propuestas plantean que no necesariamente tengan que ser profesionales de pueblos originarios, pero sí personas que puedan dar esa visión, y en este caso se habla del fortalecimiento y la participación directa de los representantes de las comunidades en el sistema de justicia, en el Congreso de la República, en el organismo ejecutivo. Hay una cuestión muy interesante de ir eliminando el tema del presidencialismo, ¿verdad? Y eso sí es bastante certero, porque tenemos que ver a un Estado más horizontal, porque actualmente pues es una cuestión que se centra mucho en la figura del presidente de la República, que posteriormente puede caer con el tema del autoritarismo, tal como lo estamos viendo actualmente en Guatemala, en donde se toman decisiones sin tener un consenso, sin escuchar las necesidades de la sociedad en general y mucho menos en particular de los pueblos indígenas. Entonces sí, hay bastante discusión, hay propuestas, hay planteamientos de cómo se debe hacer esta integración para que el Estado como tal pues refleje la composición de la sociedad. En este caso yo considero que en Guatemala no sucede lo que planteaba el hermano mapuche, de como que estas dos corrientes, de uno de hacerlo dentro del Estado y otros desconociéndolo. Las propuestas que hay en Guatemala es que sea dentro de la propia institucionalidad, pero con el reconocimiento de la plurinacionalidad que existe en nuestro país. Entonces, para implementarlo, pues hay que generar muchos cambios de la forma en que actualmente se participa en los partidos políticos. Por eso yo personalmente, fuera de estas propuestas de proyectos, considero que hay que fortalecer la participación ciudadana en el ámbito local. Los municipios dan mucho para hacer ese fortalecimiento en conjunto con las autoridades indígenas, sean estas autoridades que imparten justicia, sean estas autoridades que tengan que ver con el tema más espiritual, con el tema de la medicina, porque en las comunidades, cuando hablamos de autoridades, no solo hablamos de las personas que ejercen la representación de las comunidades, sino va mucho más allá, y justamente también el papel de las mujeres. Eso es lo que puedo comentar. Úrsula, yo creo que nos quedan pocos minutos, a lo mejor una tercera, una próxima ronda en la cual Lucía y Fernando nos puedan compartir algunas ideas respecto de, bueno, cómo ven las respuestas, las salidas a cómo ir gestionando estas conflictividades presentes, ¿no? Fernando, tal vez, ¿por dónde ves caminos posibles? Sí,
Eh, yo pienso todavía que, aunque parezca reformista, pero en tiempos de absolutismo creo que, siguiendo a Hannah Arendt, creo que cuando uno es plural y democrático en momentos de totalitarismo, puede ser más revolucionario, ¿no? Que cuando se están cerrando las puertas. Y yo creo que hoy día el mundo está viviendo una crisis universal un poco, en donde las democracias están en tela de juicio. Algunas han logrado sobrevivir. Me hace mucho sentido lo que alguna vez le leí a David Reining de New Yorker sobre Trump, cuando dice, bueno, la democracia norteamericana logró vencer el trumpismo, y habla de ese nuevo tipo de populismo. En Europa el multiculturalismo también señalan que ello entra en crisis. Por lo tanto, en este escenario lo que nosotros estamos viendo es que hay espacios para poder refundar Chile a partir de una práctica democrática que es la plurinacionalidad. Esa es la invitación que hace los constituyentes y las constituyentes del pueblo mapuche, rediseñar este país. Y creo que esa plurinacionalidad hay que dotarla de contenidos propios, ¿no? De contenidos tal vez que se puedan desarrollar acá en Chile. Una de esas, yo pienso que va a ser el ámbito de un nuevo tipo de ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía que pueda revertir los tipos de racismo que existen en Chile. Yo siento que en Chile existen dos tipos de racismo. A lo mejor es menos radical que lo que sucede en Guatemala, por lo que he podido aprender de ustedes. Pero en Chile existe un racismo sutil, siento yo, ¿no? En estricto rigor no te pegan por ser indígena, no te matan por ser indígena, pero sí te maltratan por ser indígena, ¿no? De una manera sutil, como uno lo puede ver ayer en el debate entre la constituyente de derecha Marinovich y la presidenta de la Constitución Elisa Loncón, cuando le dice que usted se tiene que atener a decir, a no hacer política y no dar opiniones políticas cuando esté en la convención. Si hubiera sido una mujer blanca, rubia, que es lo que representa la derecha, estoy muy seguro que nadie le habría dicho lo mismo, porque personajes de derecha dicen sus visiones políticas en todo elemento, pero por ser una mujer indígena, mujer, ¿no? Que de alguna manera le presta los servicios básicos en sus casas a ella durante muchos años, no soporta ese momento y tiene que de alguna manera exclamar su racismo sutil, tal vez, ¿no? Un racismo educado, para alguna manera decirle, no debes dar opiniones políticas, ¿no? Entonces creo que este cambio político-cultural que se está viendo hoy día en Chile va a tener retractores que van a tratar de detener estas reformas, y eso yo siento que un poco lo que hemos ido observando en la prensa escrita de la derecha chilena, por lo menos desde hace 2 días el Mercurio, pero siento que, y con lo que quiero cerrar, que la mayoría de la población hoy día está por esta transformación, ¿no? Y que de alguna manera los otros movimientos sociales, los nuevos tipos de izquierda que se han venido resurgiendo en Chile, sí comparten la idea de una plurinacionalidad, comparten los nuevos tipos de ciudadanía y comparten también poder reformar aspectos que tengan relación con el racismo abierto y encubierto que a veces se sigue sosteniendo en Chile para evitar que el mundo indígena se empodere y pueda convertirse en un sujeto de derecho que pueda también aspirar, ¿por qué no?, a pensar el ejercicio de su autodeterminación como pueblo, porque éramos un pueblo libre previo a la creación del Estado chileno, y que el Estado chileno nos ocupó nuestro territorio y nos arrebató nuestra autodeterminación, y que poco a poco sus políticas públicas nos han ido arrebatando nuestro derecho a la autonomía, ¿no? Y por lo tanto nosotros estamos hoy día recién reconstruyendo lo que estamos llamando el Gualmapu. Y en esa reconstrucción, hoy día está tanto los hermanos que están en el control territorial, que han perdido un peñi en una lucha hace varios días, en un enfrentamiento, y también los constituyentes y las constituyentes mapuches, que son nuestra vanguardia tal vez en poder pelear los derechos colectivos hoy día en este parlamento, en este debate constitucional que se está desarrollando en Chile.
Muy claro, Fernando, muchas gracias. No, nos abre esperanza, expectativas, ¿no? Lo que nos cuenta. Y Lucía, ¿qué nos puedes decir? Y yo tal vez lo aterrizaría más al ámbito local, digamos, darle una respuesta un poco más inmediata a cómo enfrentar toda esta situación que vive el país, en todo, incluyendo el término de la crisis por la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque también los actores externos de los que hablábamos muchas veces se enfocan en ir destruyendo esa organización comunitaria y muchas veces también influyen o hacen que las autoridades jueguen un rol de partidista, ¿verdad? Y que ya no respondan a los intereses propios de las comunidades. Entonces considero que es muy importante hacer ese fortalecimiento de la organización comunitaria, ese respaldo a las autoridades para que estas autoridades sean las legítimas, que lleven el interés y defiendan el interés de las comunidades. De lo contrario, no vamos a poder llegar en algún momento a tomar y poder incidir ya en el plano nacional. Por ejemplo, yo veo bastante lejano todavía que nosotros podamos estar ya discutiendo en un Congreso de la República una nueva constitución, porque las condiciones actuales no lo permiten. Lo que permiten entonces las condiciones actuales es seguir trabajando en el ámbito local, ¿verdad? Y esa es la apuesta que personalmente yo considero que es lo que hay que fortalecer en la actualidad, tomando también que nuestras comunidades pasan por realidades muy complejas, el tema de la desnutrición, el tema de que la mayoría de las personas está pensando en cómo sobrevivir día a día y no tanto el tema de una participación fuerte de manera política. Entonces, dejarlo ahí en el tema de seguir trabajando el fortalecimiento a lo interno de las comunidades y también en la discusión entre los representantes de la participación de las mujeres en esos espacios de decisión, que tiene que ser una discusión permanente de las comunidades. Muchas gracias, Lucía. Nos avisaron que ya el tiempo se nos ha agotado. De mi parte, pues lamento los problemas tecnológicos, pero creo que en tu caso nos has ayudado mucho a ver esa problemática guatemalteca en diferencia con Chile y las luchas que ustedes siguen haciendo. De mi parte, gracias, Rosa María, si quieres despedirte. Y gracias, Fernando. Sí. Aprendí mucho con tu intervención. Muy interesante lo que podemos aprender, ¿no? Creo que hay un gran desafío. Justamente habían comentarios en el chat que decían qué poco sabemos, qué necesario es poder conocer más acerca de lo que pasa y ha pasado con los pueblos indígenas, ¿no? Muchísimas gracias, Lucía, Fernando. Lamentablemente Abelino Chuf no pudo estar, pero le mandamos un saludo y bueno, seguimos ahí. Gracias, Fernando, a mi Muchas coterráneo. Gracias a ustedes. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, Hasta pronto. Igual.